Eh, Buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Luis Hayachida. Estoy obviamente en A10. Mi cargo hoy día es de Product Manager. Estoy encargado de la relación con los proveedores. Y bueno, he querido estar presente este día, digamos, para poder agradecerle a todos ustedes el tiempo que se han tomado para compartir con nosotros. Este webinar está siendo transmitido tanto para Chile como para México, donde nosotros también tenemos una oficina. Entonces, muchas gracias a ustedes por estar acá y por acompañarnos. Hoy día es un día especial para nosotros por este webinar. Queremos fundamentalmente hablar con ustedes de cosas entretenidas, relacionadas, ¿verdad?, fundamentalmente con la transformación digital, con todos los procesos que hoy día las empresas están viviendo y que tienen que ver básicamente, ¿verdad?, con de qué forma yo puedo optimizar, ¿verdad?, los procesos, de qué forma los puedo automatizar, cómo puedo reducir costos, ¿verdad? Y nosotros vamos en este webinar vamos a ver básicamente algunos puntos claves que fue, obviamente lo recibieron ustedes dentro del landing page, ¿verdad? Vamos a ver temas de cómo los analistas de negocio, científicos de datos o ingenieros de datos pueden impulsar los resultados, ¿verdad?, del negocio, de cómo podemos, en el fondo, democratizar un poco este tema de la analítica. Vamos a ver temas de cómo podemos gobernar los datos, ¿verdad? Vamos a poder ver, apreciar todos los temas relacionados con la elasticidad que nos proporciona la nube, ¿verdad? Cómo podemos hacer análisis sin codificar, cómo podemos, ¿verdad?, agregar conocimiento y análisis en forma rápida a las organizaciones en una forma de autoservicio. Cómo podemos hoy día gobernar el dato en la nube. Es un tema no menor. La gente hoy en día las organizaciones hoy en día están yendo por lo general ya hacia la nube, entendiendo que son ambientes que están requete contra archiprobados, que están con muchas certificaciones de por medio y que inclusive ofrecen más seguridad que los data centers propios. Entonces, de todo eso vamos a hablar hoy día, en la mañana, en esta, espero 1 hora y 15 minutos que tenemos, y quería, bueno, comentarle un poco más o menos cómo viene organizado el webinar. Vamos a tener inicialmente una especie de introducción al concepto de lo que es el Data Cloud de Snowflake. Snowflake es la primera componente tecnológica, digamos, que vamos hoy día a mostrarle a ustedes. Y segundo, vamos a ver después también algunos temas relacionados con Data Preparation, Data Blending y Analítica. Esta analítica que les hablé en un principio, que es una analítica que puede estar al alcance de todos ustedes. Y después, como una tercera parte de este webinar, vamos a ver un caso de uso práctico, ¿ok?, donde vamos a ver cómo se interactúan estas dos tecnologías que son de distintos proveedores, pero que conversan extraordinariamente bien, y cómo podemos lograr resultados, cómo podemos de esos resultados, ¿verdad?, adicionalmente entender el valor que le podemos entregar hoy día a la organización con este tipo de tecnología. ¿Ok? Entonces, no quiero demorarme más con este tema de la introducción y pasemos a hablar un poco de lo que es el Data Cloud de Snowflake. Bueno, entonces queríamos comenzar hoy día hablando, primero que nada, del concepto de nube de datos de Snowflake. Me voy a tomar unos 10, 15 minutos en hablar de qué significa esto de nube de datos de Snowflake. ¿Okay? Quería partir entonces hablando inicialmente de los silos de datos, ¿verdad?
y esto es un tema que hoy día están viviendo las empresas, que están llenándose de nuevo fundamentalmente de la proliferación de silos de datos dentro de las organizaciones. Y esto ocurre fundamentalmente porque hay un auge dentro de las aplicaciones que se están desarrollando en la nube. No sé, tenemos varios ejemplos: Snowflake, Workday, ¿verdad? Y muchas otras. Las infraestructuras que son de las nubes públicas, como AWS, Azure, ¿verdad? Y Google Cloud, generan mucha cantidad de datos. Y tenemos también el negocio, ¿verdad? Ha puesto muchas cosas que están en la nube hoy en día, lo que hace que se genere mucho datos, pero estos datos queden almacenados en diferentes silos. ¿Ok? Estos silos no están solo dentro de las cuatro paredes, sino que están dentro de una organización. Lo que fundamentalmente está pasando hoy día es que el 87% de las personas responsables de tomar decisiones quieren hacer más con los datos, ¿ok? E incluso quieren obtener datos de información externa, o quieren enriquecer el dato o la conclusión o la toma de decisiones que hoy día ellos tienen con datos externos, ¿ok? Entonces, eso trae consigo, ¿verdad?, que se sigan agregando silos a la organización y trayendo consigo, ¿verdad?, la problemática que trae tener que ir a buscar los datos en diferentes fuentes. ¿Ok? Ahora, la nube de datos es una red global. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el Data Cloud? ¿Qué significa en el fondo este tema del Data Cloud de Snowflake? ¿Verdad? Primero que nada, es un sistema global, unificado, que conecta a las empresas con otros proveedores, con los datos más relevantes para su negocio. Donde quiera que ustedes vivan, los datos, los usuarios, ¿okay? Lo que ofrece Snowflake es una experiencia en la cual les va a solucionar los problemas porque es una plataforma que es agnóstica, por ende está en todas las nubes públicas, y va a permitir justamente eliminar el problema que estábamos mencionando anteriormente, que tiene que ver con los silos. O sea, desde esta plataforma Snowflake, lo que pretende es que en un solo punto estén congregados todos los datos, y esos puntos, esa congregación de datos está en la nube, ¿okay? En una de las nubes públicas o en varias, y ahí vamos a ir viendo más adelante cómo se resuelve este tema. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la nube de datos? Básicamente son tres, los que ustedes pueden ver ahí. La nube de datos permite, primero que nada, acceso, y gobierno y acción, ¿verdad? El acceso significa que las organizaciones pueden descubrir y compartir datos sin moverlos físicamente. Es un punto bien importante. Dentro de su propia organización, ecosistema, así como de terceros. ¿Ok? El gobierno significa que yo puedo conocer y proteger los datos de una manera que pueda desbloquearlos, ¿ok? Pueda desbloquear valores que yo tenga, ¿verdad? Y establecer una colaboración con altos niveles de seguridad y cumplimiento. ¿Una colaboración con quién? Con socios, con proveedores, con otras compañías que a lo mejor estamos intentando realizar negocios, etc. Y la acción significa que yo puedo potenciar cada parte del negocio con datos para, obviamente, crear mejores productos, tomar decisiones más rápidas, crear nuevas fuentes de ingreso y, obviamente, a lo mejor entender mejor este mayor activo que muchas veces está sin explorar, ¿verdad? Lo que significan los datos. Ahora, esta nube de datos de Snowflake es una nube que está probada ya por miles y miles de clientes a lo largo del mundo. ¿Okay? Ustedes pueden ver ahí todos los logos de los clientes que hoy día
usan Snowflake como una plataforma de data cloud en la nube. ¿Okay? Y ahí podemos ver importantes marcas, importantes compañías que ya están en este proceso. ¿Okay? Ya están en este proceso de incorporar o de depositar la confianza en las nubes para poder tener ahí su repositorio y con ello obtener todos los beneficios que significa eso. Ahora, la nube de datos hoy, ¿qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día con la nube de datos de Snowflake? Y aquí importante este gráfico que le estamos mostrando en el slide, y es que en el fondo, si ustedes se fijan aquí, existen todas las organizaciones que hoy día están utilizando Snowflake, comparten sus datos con su ecosistema utilizando el Data Cloud. Y para ilustrar un poco más, nuestro equipo, el equipo de producto de marketing de Snowflake elaboró esta imagen en la que se pueden ver, ¿verdad?, cada puntito que se ve en este mapa es una organización y se puede ver, por ejemplo, cuáles las conexiones de estos puntos con otros puntos, y eso significa, en el fondo, una colaboración entre dos clientes o dos entidades. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos entender que hay empresas, por ejemplo, la extrema superior para usted, derecha, izquierda, hay empresas de software que comparten terabytes de datos con clientes, con cientos de clientes. Después podemos ver, por ejemplo, esta otra que está aquí, que son los datos del COVID-19, que están disponibles en el marketplace de Snowflake, y que son información de COVID-19 de todos los estados de Estados Unidos y de otras organizaciones. ¿Okay? Entonces, esto es el marketplace de data de COVID que Snowflake comparte con todos sus clientes a través del marketplace. ¿Okay? Entonces, el cliente puede incorporar esta información para hacer su propio análisis. Y también, si pueden ver acá abajo, se pueden acceder de inmediato a datos financieros. En fin, hay un sinfín de formas en las cuales se puede, hoy día las empresas que están con Snowflake pueden compartir esos datos. Ahora, más adelante vamos a ver en qué consiste eso. Ahora, me quiero hacer un breve resumen, digamos, de cuáles son los elementos de la nube que hoy día que componen esta nube de datos, ¿verdad? Y básicamente son estos dos. Por un lado está la plataforma, que es la plataforma de Snowflake, que es una plataforma que proporciona un diseño arquitectónico único para conectar a su empresa a nivel mundial, a cualquier escala. Cabe destacar que Snowflake es una solución, una plataforma que nace, ¿verdad?, pensada en ser una plataforma que funcione en la nube, que es muy distinto, ¿verdad? Porque hoy día ustedes pueden ver que hay muchísimas otras soluciones que dicen que están en las nubes, pero en realidad, si ustedes se fijan, varias de ellas, digamos, nacieron pensadas para estar on-premise. En cambio, yo creo que lo importante de la plataforma de Snowflake es entender que ella fue, primero que nada, es una arquitectura única que fue diseñada para vivir en la nube. Por ende, aprovecha todas las capacidades de la nube en forma natural. ¿Okay? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y después, como segundo punto, viene el tema del contenido. El contenido es relevante, ¿verdad?, y valioso. Y con ese contenido, ¿qué es lo que hacemos? Es poblar la nube de datos y a través de ella después poder impulsar mejores decisiones, elaborar mejores productos, ¿verdad?, tener mejores resultados comerciales, en fin. Ahora, me gustaría tomarme estos próximos minutos para profundizar en cada uno de estos dos puntos, en lo que es la plataforma, primero que nada, y después en lo que es el contenido. Veamos lo que es la plataforma. Para satisfacer las necesidades del negocio, ¿verdad?, la plataforma debe tener estos requisitos que están aquí expuestos. Primero que nada, debe ser rápido para que cualquier carga de trabajo, o workload, como ¿verdad?, también se le conoce. El rendimiento es un tema que no es negociable, ¿verdad?
la plataforma tiene que ofrecer una velocidad acorde a lo que el negocio necesita, sin importar cuál sea el tipo de trabajo y qué se esté ejecutando, ¿verdad? Y cuán grandes sean los volúmenes, ¿verdad? Porque nosotros hoy día tenemos dentro de la industria y dentro de la organización existen distintos tipos de workflow, ¿verdad? De workload. Primero está el workload ¿verdad? De los usuarios interactivos, ¿verdad? Que utilizan un dashboard, que consulta un reporte, ¿verdad? Entonces hay que tener una componente un recurso de procesamiento que atienda, por ejemplo, a ese tipo de usuario. Después tenemos, por ejemplo, los ETL. Los ETL también requieren recursos de procesamiento para limpiar los datos, para prepararlos, etcétera, por lo que fuere. Tenemos workload también que están orientados al data scientist. El data scientist tiene una manera distinta de trabajar, ¿verdad? Recursos más intensivos, entrenamiento, este tipo de cosas. Y tenemos, ¿verdad?, otro tipo de workload que podrían ser, por ejemplo, se me ocurre nombrar BI o inyección de datos, por ejemplo. Inyectar los datos dentro de la fuente, del repositorio. Todos esos son diferentes tipos de workload que deben funcionar de manera impecable durante el 24%, ¿verdad? Después, lo otro importante es que ahí dice que simplemente funcione. Eso es un punto bien decidor y que es un punto que también hace a Snowflake una plataforma única, porque en realidad el hecho de que nosotros pidamos que simplemente funcione, eso significa que la plataforma ojalá requiera la menos intervención manual, ¿okay? Que mantenerla, para mantenerla en funcionamiento. O sea, que su mantención no sea un dolor de cabeza, ¿ok? Y que fundamentalmente también funcione de manera óptima. Y bueno, y sin importar obviamente qué tipo, obviamente, de función esté cumpliendo el repositorio, ¿ok? Importante también, porque esto, si yo tengo una plataforma que cumpla así como lo hace Snowflake, esto de todas maneras va a redundar en la optimización de los costos. Y lo último es que debe estar conectado a lo que realmente importa, ¿verdad? Las conexiones hoy en día deben catalizar el acceso y la colaboración en toda la empresa. O sea, debemos tener la capacidad de poder compartir datos en forma segura y en forma rápida con las organizaciones internas, con las unidades de negocio internas y con unidades externas a la organización. ¿Ok? Y así es más o menos como se visualiza la plataforma de Snowflake. Como ustedes pueden ver aquí, estas son, digamos, casi todos los casos de uso para los cuales Snowflake está preparado. O sea, está preparado para temas de data engineering, para temas de data lakes, para data warehouse, para data scientists, ¿verdad? Para que los data scientists realicen sus estudios, para data application y y esto es lo fundamental, data sharing, o sea, poder compartir los datos. Y bajo esto, digamos, que son como las formas en para las cuales está orientada, ¿verdad? Snowflake, tenemos las tres capas que cumplen con tres requisitos críticos. Primero está el Elastic Performance Engines, o el motor de rendimiento elástico, una infraestructura inteligente y Snowgrid para nubes cruzadas. ¿Okay? Veamos en detalle cada uno de estos temas. ¿Qué es lo que es el motor de rendimiento elástico? Fundamentalmente es un motor único que puede soportar todas las cargas de trabajo que yo, por ejemplo, mencioné anteriormente. No es necesario que yo incorpore motores adicionales. ¿Okay? Snowflake tiene motores que pueden hacer cumplir a cabalidad, ¿verdad? Una gran cantidad de formas de cargas de trabajo, ¿ok? Y de la mejor manera, como bien decíamos ahí,
Por ejemplo, yo puedo tener recursos de procesamiento específicamente enfocados en desarrollo y QA, en data scientist, en visualization, etc. ¿Ok? Ahora, el motor está construido para entregar velocidad. O sea, esto que nosotros vemos acá y que ustedes ven con puntitos, es porque en el fondo lo que yo puedo hacer dentro de Snowflake es que este recurso de procesamiento sea como un clúster de recursos de procesamiento, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ese clúster de recursos en el fondo significa que si en algún determinado momento, por concurrencia, por ejemplo, yo necesito, para seguir manteniendo mi tiempo de respuesta, necesito expandir el recurso, entonces lo que hago es expandir este clúster, ¿verdad? Que en vez de tener un punto en uso, puede a lo mejor tener dos. O a lo mejor tener la capacidad del clúster completa up and running para atender una sobrecarga que se pueda estar produciendo por el rendimiento o por concurrencia. ¿Ok? Y finalmente, lo otro interesante es que está diseñado para todos, o sea, para que todo el equipo se sienta cómodo trabajar en este motor elástico, ¿verdad? Que en el fondo se preocupa también de la accesibilidad, de cómo uno implementa estos motores de rendimiento, y que pueda ser accesible a través de una serie de tecnología. La más común es SQL, pero también puede soportar Java, Scala y otro tipo de lenguaje. ¿Okay? Ahora, la infraestructura inteligente. La infraestructura inteligente en realidad está construida para garantizar fundamentalmente que todo funcione. Snowflake en realidad se autoadministra, es casi cero administración, podríamos decir así. Se autoadministra por lo general un 97%. O sea, el usuario no tiene que estar definiendo dónde van a ir las tablas, ni qué raw device van a usar, ni cómo van a implementar la memoria caché, o cómo van a optimizar las consultas, etc. Todo eso está incluido dentro de esta infraestructura inteligente. ¿Ok? La plataforma está diseñada para eso. Por ende, ustedes en temas de administración está incluido lo que es la mantención, el tuning o las actualizaciones, por ejemplo. No hay que hacer casi nada para administrar la data que va a estar ahí. Solamente hay que preocuparse, obviamente, de la estructura de las tablas, de los esquemas, de cosas que uno generalmente se ocupa. Tiene un storage centralizado, ¿verdad? Que después vamos a hablar un poco más respecto a eso. Y es una plataforma, es una infraestructura que es de alta disponibilidad y altamente confiable. O sea, yo puedo hacer replicaciones complejas y puedo hacer políticas de failover entre nubes, por ejemplo. Yo podría, Snowflake es una plataforma que vive o puede vivir en las 3 diferentes nubes, en AWS, en Azure o en Google. Pero independientemente de eso, yo puedo tener mis políticas, por ejemplo, de failover cross nubes. ¿Okay? Entonces yo podría tener algo productivo en Amazon y que mi failover esté en Google, por ejemplo. ¿Okay? Y otro tema no menor son los costos optimizados para el tema del almacenamiento de la data. Cuando el almacenamiento del data en Snowflake es centralizado, o sea, está todo en un mismo lugar, una sola copia, vamos a hablar después de eso más adelante, y lo fundamental que tiene Snowflake es que tiene el dato cuando está almacenado en el storage es comprimido y está encriptado por defecto. El usuario tiene que hacer absolutamente nada. Cada vez que yo subo algo a Snowflake, la data está encriptada y comprimida. La compresión es un nivel más o menos de un 80% adentro. ¿Eso qué significa? Que si tú tienes 1 terabyte de datos, tú vas a pagar el 20% de eso, porque
como tiene una compresión de un 80, yo estaría pagando por 200 gigabytes de storage en este ejemplo. ¿Okay? Entonces, es una solución que, aparte de eso, ayuda a controlar los costos, porque le ayuda al usuario a reducir, porque ya no va a almacenar 1 tera, sino que va a almacenar 200 gigas, y tienes mejora continua con respecto a la eficiencia. Y también con respecto a la encriptación, porque dependiendo, o sea, porque con Snowflake también es posible definir o ir cambiando las llaves de encriptación en diferentes intervalos. ¿Okay? Entonces eso me otorga mayor seguridad respecto a la data que yo tengo almacenado en Snowflake. Después, y como tercer último punto que hablábamos de esta gran plataforma, es el SnowGrid. Y el SnowGrid se conecta, es la tercera capa que se conecta a su negocio, ¿verdad? Y es la capa que se extiende a nivel mundial, porque usted puede escoger cualquiera de los data centers de las nubes públicas donde quiera ir instalada su account o su tenant de Snowflake. ¿Okay? Puede ser en cualquiera de los data centers que visualizamos ahí, por ejemplo, que hay tanto para las 3 nubes públicas. Y a través del Snowgrid es que podemos nosotros compartir y colaborar fácilmente nuestra data, manteniendo siempre una sola copia de los datos. Eso significa que no vamos a necesitar más ETL o silos que frenen su negocio, ¿verdad? Y los datos van a estar accesibles instantáneamente para todas las personas a quienes ustedes le quieran dar acceso. Y este intercambio o colaboración está respaldado por sólidos controles y políticas de gobierno entre las nubes, ¿verdad? Y estas políticas se aplican de manera constante, ¿okay? Lo que significa que el gobierno del dato está orientado a minimizar el riesgo y a liberar más valor, ¿okay? O sea, tener ese equilibrio dentro de lo que significa hoy día compartir datos con terceros. Además, también el ecosistema, el Snowgrid, lo que permite, ¿verdad?, es mantener la continuidad del negocio, justamente como hablábamos, porque es posible, en base a esta conectividad que existe entre las diferentes nubes y obviamente entre las Snowflake distribuidos a través de a lo largo de todas ellas, es posible, ¿verdad?, ir construyendo replicaciones complejas que pueden ayudar a ustedes a ir manteniendo la continuidad del negocio. Ahora, Snowgrid desbloquea el data sharing. Porque he estado hablando todo este tiempo, ¿verdad?, de cómo compartir los datos. El método tradicional es lo que se ve, ¿verdad?, en el slide, en la parte izquierda, ¿verdad? El método tradicional lo que implica es que yo tengo que hacer copia y movimiento de datos. Generalmente esta data siempre está trazada, no está en línea, ¿verdad? La administración y la mantención de esto es costoso porque tengo que bajar datos de un lugar, tengo que colocarlos dentro de un directorio, en ese directorio se deben a lo mejor gatillar algunos procesos, estos procesos deben tener que tomar estos archivos, comprimirlos, encriptarlos, pasarlos a través de una red segura, llegar a su verdad, a su destino, pero claro, ¿qué es lo que sucede en este tipo de casos? Que una vez que uno la data la entrega por la red, uno pierde el control de la data. Y uno en realidad ya después no sabe qué pasa con ese tipo de datos. ¿Ok? Entonces eso provoca obviamente temas de inseguridad. ¿Ok? Y obviamente es un tema que es muy manual, es muy propenso a errores. Y muy fácilmente estos ciclos, ¿verdad?, estos pipelines que se generan, se pueden quebrar fácilmente. ¿Okay? ¿Cuántas veces ustedes no han tenido problema con eso? En cambio, ¿cómo hace Snowflake esta Secure Data Share o esta compartir datos en forma segura?
Primero que nada, disponibiliza una copia de datos vivos a todos sus clientes o a los clientes que ustedes quieran compartirla en forma online y sin atraso. O sea, la data, ustedes pueden compartir la data en vivo con sus clientes. Eso implica, primero que nada, que ustedes no mueven la data, por ende no hay costos de movimiento, no tienen que copiarla ni gestarla en ningún otro lado. ¿Ok? Lo otro es que la data está dentro de un mismo lugar, por ende no hay silos. Hay cumplimiento de privacidad, porque la data que ustedes están compartiendo está asegurada por el ambiente de Snowflake. ¿Ok? Y es un ambiente que está totalmente gobernado. ¿Ok? Con accesos que yo voy a poder revocar en caso de que la situación lo amerite. Entonces, es súper importante eso. Ahora, ¿cómo esto se ve en la práctica? Inicialmente se ve de dos formas. Una es a través del marketplace que tiene Snowflake. En el marketplace de Snowflake hoy día hay más de 150 organizaciones que publican datos, comercializan datos. ¿Ok? Y uno puede acceder directamente desde la plataforma de Snowflake a esos datos e incorporarlos dentro de su propia repositorio de datos y acceder a él y hacer todos los análisis que haya que hacer de forma muy ágil. ¿Okay? De igual forma, ustedes también pueden ser proveedores de este marketplace. Si ustedes están orientados a producir data, que quieren hacer monetization de su data, pueden utilizar este marketplace para poder comercializar sus datos. Y por otro lado, cuando hablamos de compartir datos a través del ecosistema empresarial, hablamos básicamente de dos formas, o de tres, ¿verdad? Una es compartir la data directa en la cual compartimos el dato con nuestro cliente de Snowflake. Por ende, ahí hay como una simbiosis natural en el tema de compartir el dato. O en el caso de que nosotros tengamos que compartir datos con un cliente que no tiene Snowflake, lo que podemos hacer es habilitar cuentas de lectura. Y lo que hace fundamentalmente el cliente es acceder con esta cuenta de lectura y él tiene acceso a una vista que uno le disponibiliza, ¿verdad? Una vista que obviamente está orientada por un select, que tiene seguridad y que tiene todo este tipo de cosas, y que el usuario final la puede acceder ya sea en forma interactiva o a través de una API o a través de una aplicación, etc. Y por tercero es el intercambio de datos, o sea, intercambiar datos entre grupos o distintas unidades de negocio. Esas son las tres formas, digamos, las cuatro, digamos, así, formas de intercambiar datos. Entonces, en el fondo, es importante el tema del data sharing. El contenido es relevante puede ser relevante para uno y es relevante para terceros, para sus socios. Entonces, básicamente quería mostrarle a ustedes que el contenido se puede compartir en forma resumida, ¿verdad? Ustedes pueden compartir datos de terceros, o sea, pueden ahí el contenido que es lo relevante, ¿verdad? Que hablamos del primer punto, que era primero una plataforma y después el contenido. Ese contenido, ahí en un solo lugar, ustedes pueden tener datos de terceros, ¿verdad? Pueden tener información de clientes, pueden tener datos de la nube, datos de socios, servicios de datos, etcétera, aplicaciones, muchos más. ¿Ok? Ahora, y eso, obviamente, ustedes con toda esa información, ustedes pueden a lo mejor realizar, compartir y potenciar aplicaciones, por ejemplo, con Snowflake, que es también otra de las grandes cosas. Solamente para ya ir terminando, les quiero comentar que esta misma figura que les mostré anteriormente es de abril del 2021, esta gráfica, y esto que está a la izquierda de ustedes es esta misma gráfica, pero en abril del 2020. La explosión de Snowflake en el mercado, bueno, Snowflake salió hace poco también al mercado, a la bolsa, pero la explosión de Snowflake ha sido
descomunal en este último año. Ha crecido un 400%, digamos, en términos de clientes que se han ido incorporando a esta gran nube de Data Cloud. ¿Okay? Y es no menor. O sea, hoy cada día la industria se va dando cuenta de las capacidades y beneficios que tiene para la organización, ¿verdad?, de utilizar este tipo de soluciones, de plataformas que están en la nube. ¿Ok? Y además está decirle que Snowflake tiene un ecosistema que está siempre en expansión. O sea, muchas de las soluciones que ustedes por lo general pueden tener dentro de su organización, les aseguro que la mayoría de ellos tiene conexión nativa con Snowflake. Ustedes pueden ver ahí, ¿verdad?, importantes marcas, ¿verdad?, como obviamente las tres nubes públicas, DataRobot, por ejemplo, que es de AutoML, Thoughtbot, ¿verdad?, que es una herramienta de visualización con lenguaje natural, Qlik, obviamente, ¿verdad? Y todas las grandes compañías hoy día, Alteryx también, por nombrar, que es la que vamos a ver hoy día, obviamente, todo esto está conectados intrínsecamente, naturalmente con Snowflake. ¿Okay? ¿Cuáles son los beneficios que los clientes le han contado, que obtienen una vez que se han incluido o se han hecho parte del ecosistema de clientes de Snowflake? Es primero que nada el crecimiento. Un 84% de los clientes ha mencionado que ellos han tenido ventajas competitivas muy superiores a como estaban antes de. ¿Okay? Un 96% de los encuestados también ha dicho que le ha disminuido sensiblemente el esfuerzo administrativo. Y eso es porque Snowflake es Near Zero Administration. ¿Okay? Y por otro lado, el 95% de los encuestados dice que han sido capaces de administrar mejor el riesgo y disminuir el costo de los servicios. Y para terminar, con esto dejo la palabra para la próxima presentación. El impacto del negocio en Snowflake es, esto según analistas de la industria, como por ejemplo Forrester, es que hablan de que, ¿verdad?, hay en los clientes de Snowflake en general hay un muy buen retorno a la inversión, atribuido a una serie de factores que incluyen un tiempo de comercialización mucho más rápido, etc. Fundamentalmente en que hay una mejora también en los tiempos de implementación de nuevos productos comerciales por la agilidad que otorga Snowflake. Y también fundamentalmente porque hay más o menos un 75% en la reducción en el esfuerzo de soporte, o sea, de soporte a la plataforma. ¿Okay? Entonces, confiamos entonces que todos estos datos ustedes los puedan ayudar, ¿verdad?, a entender un poco más de en qué consiste este dato en la nube de Snowflake, cómo esta plataforma y bueno, yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es un rato más disfrutar y entender cómo trabaja Snowflake integrado con, obviamente, Alteryx. Entonces, ok, bueno, ahora déjenme por favor presentarle a nuestro próximo expositor, el mexicano del Distrito Federal, ¿okay? Él es de Alteryx, ¿okay? Él nos va a presentar qué es lo que es Alteryx en su conjunto. Y bueno, fundamentalmente decirles que Gabriel tiene mucha experiencia en estos temas. Él atiende a todos clientes y a partners desde México, de toda la habla hispana, desde México hacia abajo. Y adicionalmente a las labores que él hace en Alteryx, él también imparte docencia en la Universidad Tecnológica de México. Entonces, lo dejo con ustedes con Gabriel Jiménez. Gabriel, por favor. Listo, Luis, muchas gracias y buenos días a todos. Yo soy Gabriel Jiménez, soy el Sales Engineer de Alteryx para Latinoamérica y hoy en esta parte les voy a hablar de la alianza o de cómo trabajan juntos Alteryx y Snowflake para hacer la automatización de procesos analíticos. Yo soy Gabriel Jiménez, el SI de
Alteryx para Latinoamérica. Estoy en México. Y voy a comenzar primero, voy a pasar a mi siguiente lámina. Les voy a hablar de la plataforma, el paradigma de la plataforma de automatización de procesos analíticos de Alteryx, que aquí lo que abarca, digamos, de punto a punto, comenzamos con analítica integral, la parte de ciencia de datos y automatización de procesos, no solamente procesos administrativos de preparación de datos, sino también modelos analíticos, podemos automatizarlos, correrlos sin intervención de los usuarios. Y aquí, para comenzar, digamos, de este lado, Alteryx tiene más de 100 entradas y salidas. ¿A qué me refiero con eso? Que podemos leer prácticamente lo que necesiten. Puede ser, digamos, somos agnósticos a las fuentes de datos. Podemos leer lo que necesiten. Y lo podemos hacer, como bien decía en la plataforma, automatizar esas entradas o esa lectura de las fuentes de datos. Esas fuentes pueden ser archivos, documentos, plataformas de datos, cualquier fuente en la nube o alguna lógica de negocios que tengamos por ahí, algún bot puede alimentar los procesos. Después, en la parte de en medio, tenemos temas de calidad y preparación de datos, transformaciones, agrupaciones, cambiar el formato de los datos, todo ese tema de limpieza, combinación. Después, en medio, tenemos la parte del enriquecimiento de los datos o generación de insights. ¿A qué me refiero con eso? El enriquecimiento, por ejemplo, principalmente es con analítica geoespacial. Es decir, podemos agregar los datos de ubicación para que los datos estén más completos o complementarlos con esa información y algunos otros temas de analítica descriptiva como sumarizados, agrupados, crear nuevas variables, ese tipo de cosas enriquecen los datos. Luego, al final, hablábamos del tema de ciencia de datos y toma de decisiones. Podemos hacer ciencia de datos sin código, no necesitamos ser expertos para usar Alteryx, o podemos hacerla también con modelado asistido que nos lleve paso a paso. Todo el tema predictivo desde descriptivo, lo que ya mencioné, predictivo y prescriptivo, sin necesidad de ser expertos en esa parte de ciencia de datos. Esto es lo que hay dentro de Alteryx. Digamos, y el tema final, a la salida, automatizamos los resultados. Podemos también escribir esos resultados, eso que generamos, a plataformas de BI, a bots, a APIs o aplicaciones empresariales que tengamos o documentos listos para ser consumidos y enviarse por correo electrónico a través de la plataforma. Y todo eso lo conseguimos con más de 260 bloques analíticos, que eso lo vamos a ver un poco más adelante en la demo. Los bloques analíticos son cada uno de los procesos individuales que llevan a cabo estas etapas del procesamiento con los datos. Hoy me voy a enfocar principalmente en fuentes en la nube, Snowflake, y en la parte de calidad de datos, preparación, y un poco más adelante en la parte de ciencia de datos y toma de decisiones utilizando Snowflake también. Ahora, hablando de esta asociación que tenemos, voy a mostrarles aquí un diagrama, cómo trabajamos en conjunto con Alteryx y Snowflake, sobre todo para hacer la preparación de datos y el procesamiento de las cargas, de esas cargas de trabajo que tenemos que sean mucho más rápidos y más eficientes a través de Snowflake. Podemos aplicar preparación de datos, hacer analítica, aprendizaje automático y automatizar los procesos. Todo esto dentro de ambas plataformas. Con esto podemos tener el gobierno de datos, los resultados humanos, que se refiere a la parte que los analistas aplicamos el procedimiento o aplicamos nuestro conocimiento a esos datos para obtener esos resultados. Y eso nos da también un time to value más corto. Digamos, podemos obtener resultados de negocio o generar impactos al negocio de forma mucho más rápida o más proactiva. Porque podemos hacer, digamos, desde la lectura, podemos trabajar con Snowflake, luego hacer toda esa parte del procesamiento. La mayor parte se puede hacer dentro de Snowflake, lo que llamamos el procesamiento in database, que voy a hablar un poco más adelante de eso. Y después podemos trabajarlo en Alteryx para hacer esa integración, todos los análisis que mencioné, la parte de preparación, análisis descriptivo, predictivo, prescriptivo, y generar los reportes o los resultados a las fuentes que necesitemos. Y Alteryx para todo esto es Snowflake Ready. Estamos aprobados por Snowflake para trabajar en conjunto. Un poco más de esta alianza, somos socios tecnológicos de Snowflake a nivel global. Tenemos una arquitectura de referencia para Alteryx y Snowflake, una máquina recomendada por Snowflake. Si ustedes quieren utilizar Alteryx para trabajar con su arquitectura de Snowflake, hay una máquina recomendada. El kit de inicio, que nos permite iniciar rápidamente a trabajar con Snowflake. En minutos podemos empezar a trabajar. Y el uso de InDatabase con Alteryx.
Ahora, aquí está la arquitectura sugerida de Alteryx y Snowflake. Aquí, este es un documento que pueden descargar, lo pueden googlear, arquitectura sugerida Alteryx y Snowflake, o pueden ir a esta dirección de aquí abajo y pueden descargar esta arquitectura que aquí es donde se integra, ¿no? Acá está la parte del ciclo de vida analítica moderno, acá está la parte, puede ser en Amazon, en AWS, depende de lo que quieran, pero aquí en este caso está en Amazon. Puede ser acá la parte de Snowflake, Alteryx, y el resto de los servicios. Y aquí, bueno, vienen los 7 elementos, ¿no? Donde prácticamente es como la metodología CRISP, que es establecer las necesidades de negocio, descubrir los datos, conectarlos, prepararlos, analizarlos, visualizarlos y después implementar el proceso para que sea constante. Básicamente eso es a grandes rasgos la arquitectura sugerida. Después tenemos el Starter Kit como recurso adicional en Alteryx para que ustedes empiecen y sean productivos súper rápido. Digamos, nunca han usado Alteryx, Snowflake. Nosotros tenemos este Starter Kit que, muy importante, es gratuito. Lo pueden descargar. También aquí lo tenemos, por ejemplo, en la página de la alianza con Snowflake. Está el Starter Kit, ahí pueden referirse. Lo pueden descargar gratis y traemos ya recursos que les permiten ser productivos rápidamente. Por ejemplo, algunos webinars y el Starter Kit que trae flujos de trabajo ya preparados para que empiecen a hacer la integración, ¿no? Y algunos casos de éxito con algunos clientes que hemos tenido. Un poco más del Starter Kit. Aquí es para, digamos, comenzar la integración con la base de datos, hacer la carga masiva de datos, que es el potencial de Snowflake. Podemos hacer análisis automatizados. Tiene algunos flujos de trabajo de muestra, por ejemplo, el de segmentación del ciclo de vida de los clientes. Y ustedes lo pueden descargar y trae algunos videos de cómo se hace. Digamos, para empezar a configurar, les decía, es para que esté orientado a que ustedes rápidamente sean productivos. Entonces, ¿cómo creamos la conexión del DSN al ODBC de Snowflake? ¿O cómo lo conectamos sin el DSN? Todo ese tipo de cosas, cómo usar los bloques analíticos en database, cómo hacer la carga masiva. Todo eso ya viene ahí documentadito, perfecto, con los flujos. Y ustedes de nuevo aquí, los Starter Kits lo pueden obtener desde esta dirección. También, o lo pueden googlear Starter Kit Snowflake Alteryx y listo, aparece. Entonces, esto es para hacer el ciclo o más bien la adopción mucho más breve y que el aprendizaje sea también, o la curva de aprendizaje sea menos pronunciada. Ahora, les hablaba del tema de in-database. ¿A qué me refiero con in-database? Con Snowflake y Alteryx y otras tecnologías podemos hacer esta parte de procesamiento dentro de la base de datos que aprovecha al máximo la capacidad de elasticidad que tiene el almacenamiento de datos en Snowflake. Aquí lo primero que estamos viendo es cómo se hace tradicionalmente, digamos, el procesamiento local, que tenemos que traer los datos, digamos, si traemos los datos desde Snowflake, los traemos a la máquina local, que ahí hay un movimiento de datos que genera latencia, y después hacemos el procesamiento en memoria en la máquina local. Es decir, hacemos la transferencia de todos los registros que salen de Snowflake, los bajamos a la máquina, los procesamos y obtenemos el resultado. Eso puede llevar mucho tiempo, entre otras cosas por la latencia y por la cantidad de datos, la memoria y otras cosas. Pero utilizando in-database, podemos hacer el procesamiento dentro de Snowflake. Aprovechamos al máximo esa inversión en Snowflake para que el procesamiento sea interno y el dato no va a salir del ambiente de Snowflake. O si lo necesitamos, ya que esté preparado, podemos empujar toda la preparación para que se haga instantáneamente o casi instantáneamente en Snowflake y ya solamente los resultados salgan en Alteryx para hacer más procesamiento. Aquí nada más la diferencia, el flujo de abajo es con in-database, que son cajitas o bloques analíticos de azul un poquito más oscuro. La diferencia es que el procesamiento se va a hacer dentro de Snowflake y otro dato importante, no necesitamos necesariamente escribir SQL para poder trabajar con esto. Entonces también está abierto a usuarios que no sean expertos. Un poco más de in-database, no solamente soportamos Snowflake, soportamos 18 fuentes de datos, entre ellas está obviamente Snowflake aquí, y si ustedes necesitan trabajar con alguna otra, podemos, que esté dentro de la lista, podemos hacer este mismo procesamiento para aprovechar el potencial del motor de base de datos y aprovechar esa inversión que tenemos ahí, que entonces no tenemos que estar moviendo datos, solamente empujamos las instrucciones, lo procesamos dentro y traemos los resultados. Que eso es mucho, mucho más eficiente y muy importante, no necesitamos SQL ni nada de programación para utilizarlo. Es muy, muy sencillo. Dentro de los bloques analíticos de esta categoría de in-database o de procesamiento en la base de datos,
tenemos toda esta parte que podemos hacer, digamos, desde macros, podemos hacer la salida de datos dinámica, digamos, podemos obtener esos datos y empezar a trabajar con ellos en Alteryx, hacer resúmenes, hacer uniones, escribir, podemos sacar los datos de Snowflake y ir a escribir en otra fuente, filtros, toda esa parte está disponible para hacer principalmente esa preparación de datos. Y ahora les voy a hablar solamente de un flujo de ejemplo. Dentro de ese Starter Kit que comentaba, tenemos estos flujos que ya están preparados y documentados, e incluso están en español. Aquí tenemos todo el proceso, digamos, aquí está lo que hace cada una de las cajitas, cada proceso para que podamos nosotros replicarlo, podemos incluso conectar nuestros datos y reutilizarlo o aprender para utilizarlo en otro caso de uso que tengamos. Este, por ejemplo, es más descriptivo, hace todo el procesamiento dentro de Snowflake, que es para hacer segmentación de clientes. Y aquí lo que hacemos nos lleva de la mano para conectar con Snowflake, hacerlo in database, hacer la preparación de datos y unir, integrar la información con bloques, digamos, los bloques son cuando creamos los grupos de clientes y después creamos esos segmentos y escribimos los datos de vuelta en Snowflake. Entonces, todo esto, les decía, aquí está, esta es la parte de Snowflake y esta es la parte de Alteryx, donde está perfectamente documentado, incluso está en español, que eso es muy útil para empezar a trabajar. Y pueden obtener este flujo en el Starter Kit de Snowflake y Alteryx. Y por último, para cerrar, voy a hablar de la comunidad de Alteryx. En la comunidad de Alteryx pueden ustedes encontrar todos estos recursos, los Starter Kits, hacer cualquier pregunta y encontrar entrenamiento adicional acerca de la plataforma. Y ahora sí, esta es mi última lámina para cerrar. Recuerden, pueden utilizar un trial de Snowflake y un trial de Alteryx por un mes. Gratis, pueden descargar el software completo y probarlo por ustedes mismos para que se convenzan de las capacidades. Ahora, esto es todo por mi parte. Les agradezco la atención. Que tengan un muy buen día. Les recuerdo, soy Gabriel Jiménez, el Sales Engineer de Alteryx para Latinoamérica. Y regresamos con el contenido, con Alexis, me parece, o con Luis. Ok, Gabriel, muchísimas gracias por tu presentación. ¿Qué más decir, digamos, lo que ha dicho Gabriel? Agregar más que nada que nosotros somos resellers de Alteryx hace más de 4 años, 4 o 5 años más o menos. Como los primeros que hemos traído Alteryx en realidad hemos sido los primeros en hartas cosas, pero fundamentalmente hemos sido los primeros también que trajimos Alteryx a Chile. Tenemos muchos clientes en distintas verticales y todos ellos tienen experiencias muy buenas con respecto al producto porque, como ustedes van a ver ahora, el producto es muy fácil de manejar. Entonces, yo los quiero dejar ahora a ustedes con nuestro especialista, nuestro Data Scientist, que es el especialista en soluciones de analítica y Big Data. Él es Alexis Romo, él es de A10, lleva harto tiempo con nosotros, nos colabora. Es un conocedor de muchas soluciones, tiene muchas certificaciones, entre ellas contando las certificaciones de Alteryx. Y bueno, él va a hacer la demostración integrada de ambas soluciones. Entonces, por favor, Alexis, todo tuyo. Hola, buen día a todos. Bienvenido a esta instancia en donde estaremos presentando lo que es Snowflake junto a Alteryx. Para ello me presento, mi nombre es Alexis Romo, soy parte del equipo de Analytics 10, soy Solution Specialist y para ello en esta primera instancia vamos a revisar lo que sería Snowflake. Snowflake es una herramienta nativa del mundo cloud, puesta y realizada para acceder a los datos de forma mucho más eficiente, cumpliendo la funcionalidad de lo que sería un data warehouse, pero con todo lo que correspondería a los beneficios que tenemos hoy en día en el mundo cloud, cumpliendo la necesidad de escalabilidad, elasticidad, ¿cierto? Y todo lo que tenga que ver con la seguridad que nos entrega y nos permite implementar y trabajar en un ambiente cloud. Lo interesante de Snowflake es que cumple con varios criterios y estándares de seguridad a la hora de acceder a la información, sea tanta segura, la autorización y lo que correspondería también al acceso del dato.
Snowflake cuenta con 3 tipos de productos. El más común es una versión Enterprise, que en el fondo nos va a permitir utilizar ciertos potenciales que tenemos hoy en día en la nube, como por ejemplo un time travel de aproximadamente 90 días, poder levantar multicluster a nivel de warehouse y poder materializar vistas en un ambiente seguro. Y con ello nosotros podemos deployar en cualquier tipo de nube, en este caso Amazon, Google o Microsoft Azure, con el fin de que pueda convivir con nuestros datos organizacionales dentro de nuestro ambiente cloud. Bueno, aquí lo que tenemos es la interfaz de Snowflake, en donde podemos ver claramente que tenemos ciertas secciones para acceder a nuestros datos, nuestra base de datos, secciones para poder compartir la información de Snowflake, tanto interna como externa, o que incluso nos compartan la información a nosotros. Con ello también pues, nosotros podemos entregar información en un marketplace, cosa de que podamos acceder a información del mercado o que el mercado pueda acceder a información de nosotros, entregando todos los estándares de seguridad con el fin de monetizar la información que tenemos actualmente. Cuenta con una sección de warehouse, que en el fondo es la sección en donde nosotros vamos a generar los distintos tipos de máquinas o instancias que vamos a utilizar dentro de la organización, tanto para hacer trabajos de ingesta, trabajos de automatización, trabajos de analytics, trabajos de reportería, machine learning, etcétera, etcétera. Todo eso va a quedar gobernado y administrado en un ambiente de warehouse. Y con ello nos contamos también con la sección de trabajo, que en el fondo Snowflake, como sabemos, es un data warehouse, se opera a nivel de SQL, y con ello nosotros podemos operar de esta forma las tablas y bases de datos que tenemos dentro de nuestra dominio. ¿Sí? Para ello, nosotros lo que podemos hacer, en este caso vamos a utilizar una instancia, vamos a generar un pequeño ejemplo, en donde vamos a manipular información que nos entrega hoy en día Amazon de forma pública. Con ello voy a generar una base de datos que se llama CityBike. Y en base a esa base de datos CityBike, yo lo que voy a hacer es trabajar sobre ese entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, mediante un script, puedo automatizar el entorno que voy a trabajar. En este caso, yo trabajo con esta máquina que se llama Compute Warehouse, que es una máquina pequeña que se encuentra suspendida hoy en día y que en el fondo va a operar sobre la base de datos CityBike en un esquema público. Si vamos refrescando esto, podemos ver que en esta instancia vamos a trabajar. Hoy en día no tenemos tabla o alguna vista. Para ello lo vamos a generar mediante sentencia SQL. ¿Sí? Este tipo de sentencias que acabamos de generar son sentencias que están operando solo a nivel de metadata. Es cierto que Snowflake no utiliza capacidad de cómputo, puesto podemos ver que aún las máquinas de cómputo se encuentran suspendidas, entonces estamos haciendo un ahorro efectivo de lo que sería el consumo del procesamiento. Con ello podemos ver que hemos generado una tabla que se llama Trips, que se encuentra hoy en día vacía. Para ello, nosotros necesitamos poblar esta tabla, y al poblar esta tabla necesitamos acceder a una información que se encuentra alojada en algún lugar. Entonces, Snowflake cuenta con un criterio que se llama Stage, que en el fondo nos permite a nosotros tanto generar un stage interno, subir datos hoy en día directo a Amazon, directo a Snowflake, o utilizar las instancias en donde nosotros tenemos alojada nuestra información. En resumidas cuentas, utilizar nuestros data lakes, donde tenemos alojada la información, para así operar sobre esa plataforma. Si se dan cuenta, Snowflake soporta las 3 vendor cloud, en este caso Amazon, Azure y Google Cloud Platform. Para esta instancia vamos a utilizar un bucket de S3, y este bucket de S3 lo vamos a nombrar CityBike Trips, ¿sí? El cual vamos a acceder directo a un bucket público que contamos con información que no disponibiliza Amazon, por lo tanto no necesitamos tener acceso y los distintos privilegios para acceder a este bucket. Con ello creamos nuestro bucket y vamos a ir a nuestra sección de Worship para corroborar si es que la información se encuentra disponible dentro de esta instancia. Entonces con ello ejecutamos una sentencia.
Con ello ejecutamos nuestra sentencia y logramos ver que contamos con información dentro de nuestros buckets, ¿cierto? Y podemos ver que el dato viene particionado en un formato del tipo CSV, comprimido en una estructura del tipo QSIP. Con ello, nosotros, si queremos poblar nuestra información dentro de este warehouse, necesitamos utilizar una sentencia interna de Snowflake que se llama copy-into, la cual lo que hace es basarse del dato que está alojado en nuestro stage, quiere decir esto, el dato que está alojado en nuestro bucket de S3, cargarlo directo en nuestra tabla que nosotros acabamos de generar, que se llama trips, en un formato que nosotros tenemos que entregarle. Para ello, yo voy a acceder a mi base de datos y dentro de mi base de datos, en mi tabla, voy a generar un file format. El file format lo que hace es entregarnos a nosotros la capacidad de poder leer distintos tipos de estructuras de datos. ¿Sí? En el caso que nosotros tengamos datos separados en punto y coma, vertical, ¿cierto? Sabemos que un formato alojado en un CSV cuenta con distintas estructuras o tipos de separadores, o en este caso los datos que son de texto generalmente vienen con comilla simple o comilla doble. En este caso yo quiero identificar los vacíos como nulos, y así sucesivamente puedo configurar un tipo de estructura de datos para que Snowflake identifique esa información. Con ello, podemos ejecutar la sentencia copy into para poder hacer la carga de información. En este caso, nosotros contamos con una máquina del tipo XS, que se llama Compute Warehouse, que podemos ver acá, que se encuentra ahora suspendida. A la hora de ejecutar esta sentencia, lo que estaremos haciendo es hacer una carga masiva del dato que se encuentra alojado dentro del bucket de S3. Para ello podemos verlo acá en el panel de configuración, en el cual nos daremos cuenta cómo va avanzando los tiempos de procesamiento. Si se dan cuenta, yo acá estoy haciendo una carga masiva de aproximadamente 2 GB de datos con una máquina bastante pequeña a la hora de. Entonces, aquí entra nuestra primera necesidad de escalamiento. ¿Qué pasa si nosotros necesitamos tener esta información mucho más ágil a la hora de cargarla? Para ello, yo puedo ir directo a la sentencia de nuestro ambiente y configurar nuestra máquina en una máquina mucho más grande. Entonces, al hacer esta sentencia, lo que estamos haciendo es hacer un escalamiento en el paso. Y el hecho de hacer un escalamiento en el paso, ¿qué quiere decir esto? Que en el fondo estamos ejecutando sentencias que se van a ejecutar sobre el paso, y en base a ello vamos a poder ver cómo un proceso se automatiza y se puede escalar de mejor manera. Entonces, nosotros necesitamos un escalamiento en el mismo momento. Para ello, nuestra máquina está ejecutando nuestra primera query, que va a tardar cerca de 1 minuto y aproximado a la hora de ejecutar esa sentencia. Pero a la hora de que nosotros continuemos con este proceso, podemos darnos cuenta que se ha cargado la información, aproximadamente los 2 GB que comentamos, pero ¿qué pasa si es que yo hago el escalamiento de la tabla que hicimos anteriormente? Ahora nuestra instancia es XL, entonces voy a volver a ejecutar el proceso. Una vez que limpié la tabla anterior, la vamos a volver a escribir. Entonces, en base a eso, lo que podemos darnos cuenta acá es la capacidad de escalamiento que tiene Snowflake a la hora de procesar. El proceso lo podemos hacer en el momento, cosa de que se vea reflejado a la hora de ejecutar nuestros procesos, y en base a ello nuestra máquina y nuestros tiempos de procesamiento son mucho menores. Entonces pasamos a tener un procesamiento, una ingesta de aproximadamente 1 minuto, ahora tenemos un proceso de ingesta de aproximadamente 18 segundos. ¿Sí? Podemos verlo reflejado acá en nuestra tabla trips. Idealmente, para este tipo de procesamiento, nosotros lo que hacemos es generar tipos de instancias. En este caso, yo puedo generar una instancia que se llame Webinar Warehouse, ¿cierto? Que en el fondo esta máquina Webinar Warehouse, yo le puedo dar mucha mayor capacidad de cómputo a la hora de ejecutar su tarea. En este caso, si esta máquina que necesitamos que se responda en mucho menor tiempo los procesos de ingesta, yo voy a dar acá una capacidad de que sea una máquina mucho más grande, sin necesidad de escalar a nivel de clúster, y la seteo fácilmente con unos par de clics. Entonces, en este caso, yo acá voy a generar mi ambiente de trabajo, ¿cierto? Voy a cambiar mi máquina de cómputo warehouse ahora por mi máquina que se llama Webinar Warehouse,
¿cierto? Y en base a ello voy a hacer el mismo proceso que vimos anteriormente. Hacer la carga de nuestra tabla en el ambiente de Snow. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo los tiempos siguen bajando en base a la necesidad que tengamos. Primero comenzamos con una máquina pequeña, aproximadamente 1 minuto de procesamiento. Posteriormente a ello pasamos a una máquina un poco más grande, que era del tipo M o L, que se demoraba 18 segundos, y posteriormente a ello pasamos a una máquina del tipo XL, que en el fondo nos permitía resolver la problemática en mucho menor tiempo. Entonces, con ello, una vez que ha cargado nuestros datos, podemos hacer y consultar la información dentro del sistema. Si se dan cuenta, en esta primera instancia, lo que vemos acá es el tiempo de procesamiento que consume nuestra máquina XL. Es aproximadamente 445 milisegundos, pero lo interesante de esto es que Snowflake, a la hora de volver a consultar queries que son recurrentes, por ejemplo, a lo que voy es que existen queries que podemos consultar dentro del día varias veces. Snowflake lo que hace es colgarse de lo que sería el dato, pero dentro de una estructura de caché. Quiere decir esto que en el fondo vamos a poder acceder al dato de mucho mejor manera, agotando los tiempos y optimizando lo que sería los tiempos de procesamiento. Entonces, al volver a ejecutar esta query recurrente, lo que yo estoy haciendo, en cierto sentido, no es utilizar la capacidad de cómputo, sino que ir directo a consultar a lo que sería el dato hoy en día en caché. ¿Ya? Con ello podemos tener lista nuestra tabla poblada a la hora de hacer las consultas. Continuando con lo que sería Snowflake, nosotros lo que podríamos hacer es, a la hora de hacer el escalamiento, en el caso en que necesitemos mucho más procesamiento, en este caso yo podría utilizar una máquina pequeña para resolver problemáticas necesarias en el día a día, optimizando los costos, ¿cierto? Si nos damos cuenta, esa máquina toma su tiempo necesario para ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el negocio nos pide y nos solicita que tengamos mucho mayor velocidad a la hora de entregar los resultados? Podemos darnos cuenta que aumentando las máquinas, el tamaño, podemos crecer considerablemente a la hora de obtener los resultados en menor tiempo. ¿Sí? Lo mismo sería a la hora de volver a ejecutar queries recurrentes. En este caso, las queries recurrentes, recordemos que en este caso, en nuestra primera instancia, carga el dato y de ahí para adelante, en un tiempo aproximado de 24 horas, las queries recurrentes se almacenan en caché. Entonces, todo lo que tenga que ver con estas queries que yo estoy ejecutando, en los temas de cómputo, esto no se ve reflejado a nivel de pricing a nivel de cómputo, sino que solamente se va a ver reflejado en un tipo de estructura que se llama caché. Con ello, también Snowflake nos permite generar clon de tablas o base de datos para generar distintos ambientes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener datos productivos y en base al dato productivo yo puedo generar un clon de esa tabla, en este caso, para generar una tabla en un ambiente de desarrollo. Si nos damos cuenta, esta tabla es idéntica a la original, solamente que es un clon. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el fondo lo que está haciendo Snowflake por detrás es optimizar el procesamiento duplicando solamente la información que sería a nivel de metadata. Quiere decir esto que los datos no se ven duplicados en dos tablas, no tenemos dos datos repetidos, sino que solamente el dato es único y en este caso se crea una tabla a nivel de estructura de metadata. Para que hagamos más en profundidad, voy a generar otra nueva base de datos. En este caso, voy a llamarla weather, ¿ya? Dicha base de datos voy a utilizar el ambiente que yo necesito operar en ella, y para ella yo voy a crear una tabla dentro de ella. Que si se dan cuenta, en este caso es una tabla que contiene solamente una estructura de datos, que se llama variant, y para ello podemos verlo reflejado acá a la hora de crearla. Si nos damos cuenta, nuestra tabla JSON Weather Data solamente contiene una columna que se llama variant. Entonces nos preguntamos, ¿por qué? A la hora de utilizar datos estructurados, como por ejemplo JSON o Parquet, Snowflake soporta un tipo de estructura que se llama variant. Este tipo de estructura es soportado puesto que nos permite el día de mañana operar bajo un dato que sea semiestructurado en este caso,
para poder consumir información, consultas sobre esa tabla. En este caso, yo voy a generar otro stage que va a estar apuntando nuevamente a un bucket de S3 con el fin de que podamos consumir la información que tenemos acá. Para ello lo voy a listar. Y efectivamente, dentro de este stage, yo lo que tengo son datos del clima, en este caso en Nueva York, particionados en un formato JSON y comprimido en un tipo de estructura GZIP. Sí. Con ello, recordemos nuestro tipo de instancia para hacer la carga dentro de nuestra fuente o tabla. Con ello utilizamos la sentencia copy-into que nos proporciona Snowflake para hacer la carga, en este caso, de nuestro stage externo a lo que sería a esta tabla que se llama JSON Weather. Entonces podemos darnos cuenta que ha sido cargada toda sin error alguno. Para ello podemos consultarlo mediante un SQL. ¿Pero qué sucede acá? Que recordemos que nosotros solamente generamos una columna que se llama B, del tipo variant, y esta columna B lo que tiene dentro es un JSON, una estructura que es un dato semi-estructurado, ¿sí? Y no puede ser consumido o consultado mediante a nivel SQL. Podemos verlo reflejado nuevamente acá. Entonces, ¿qué nos proporciona Snowflake hoy en día? Es un tipo de estructura o operación que se llama trabajar sobre un dato plano. Snowflake lo que hace en este caso es agarrar este dato, este tipo de datos que se llama variant, que en el fondo viene reflejado en la columna B, y lo que estamos haciendo es dejarlo en un formato plano, ¿sí? Quiere decir esto que dentro de nuestro JSON nosotros podemos reconocer un grupo de familias que está en una estructura de JSON y que tiene información de la ciudad. Podemos reconocer dentro del JSON información del clima, y así sucesivamente. Y para ello, lo que vamos a utilizar aquí es una generación de una vista para poder consumir, en este caso, el archivo JSON. Snowflake lo que hace es colgarse del dato original y generar una vista segura para poder ser consumida, en este caso, como una tabla. Entonces, si nos damos cuenta acá, generamos una vista, la podemos ver reflejada en esta instancia, el cual contiene ahora el dato ya estructurado. ¿Ven? Entonces, así de simple, nosotros lo que pudimos hacer fue consumir lo que correspondía el dato de un origen que venía semi-estructurado, en esta instancia poder estructurarlo y dejarlo en un formato de SQL para así poder consumirlo mediante las sentencias SQL. ¿Sí? Como podemos ver, aquí podemos juntar lo que correspondería a la información de los JSON con la información que teníamos anteriormente de los viajes de Citybike. En este caso podríamos calcular la cantidad de viajes que se generan dependiendo de la condición climática. Entonces aquí podríamos incluso ver efectivamente que los días que están limpios, la gente utiliza mucho más la bicicleta. Ya finalizando con esta presentación por el lado de Snowflake, lo que quiero mostrarles es la capacidad que tiene hoy en día de poder hacer tanto clon de base de datos como vimos anteriormente, pero también existen funcionalidades que nos permiten a nosotros como operación, en el caso de tener algún problema, poder volver en el tiempo. Entonces, Snowflake cuenta hoy en día con una funcionalidad que se llama Time Travel. En el fondo nos permite a nosotros, en el caso de que eliminemos información importante o que en el caso tengamos algún error dentro de la información, podamos volver atrás. Quiere decir esto, en el fondo podamos recuperar la información que perdimos en algún punto, y en este caso, si se dan cuenta, yo eliminé una tabla, la volví a recuperar instantáneamente, ¿sí? Para ello, también lo que podemos hacer es utilizar, en este caso, el Time Travel para poder capturar información que haya sido editada. En este caso, yo voy a mostrarle acá una tabla que tenemos, que podemos ver la información agrupada en este caso, puedo hacer un conteo por las distintas estaciones, los station names, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros editamos esta tabla? O sucede algún inconveniente en el ambiente productivo, ¿ya?
Este inconveniente en el ambiente productivo que tendríamos la necesidad de hacer un rollback en nuestra base de datos, nuestra tabla, y para ello nosotros podríamos incluso perder información dentro de nuestra operación. Si se dan cuenta, acá modificamos una columna y nuestra tabla ha sido perturbada en esta instancia. Entonces, mediante el time travel lo que podemos hacer es poder identificar en el tiempo cuándo ha sido modificada cierta tabla. Por ejemplo, en este caso yo puedo sacar el ID de esa query en el momento exacto cuando fue modificada. ¿Ya? Cuando fue modificada, entonces yo lo que puedo hacer es volver a regenerar esta tabla, en este caso nuestra tabla trips, mediante esa query que se ejecutó un instante previo. Entonces lo que vamos a hacer acá, si nos damos cuenta, es una sentencia a nivel SQL, que lo que hace es capturar la información en ese instante previo, con el fin de que nosotros podamos volver a tener nuestra información disponible. Si se dan cuenta, con el time travel lo que podríamos hacer es hacer rollback a nuestra información, o incluso también generar tablas para poder compartir, ¿cierto? En este caso, ¿qué es lo que podría hacer? Compartir tablas en caso de que yo tenga incluso seteado a nivel de organización. Continuando con esta presentación, lo que veremos ahora es un proceso de integración mediante la herramienta de Alteryx Designer, en el cual haremos una lectura directa desde la fuente de Snowflake, utilizando su potencial drag and drop, para poder conectarnos mediante conectores nativos. En este caso, nosotros utilizaremos lo que es el conector de Snowflake, pero podemos conectarnos a cualquier tipo de fuente. Imaginemos que podría ser Redshift, Google, BigQuery, ¿cierto? HDFS, e incluso también podría ser Databricks. En este caso nosotros vamos a conectarnos a la fuente de Snowflake, el cual nos solicitará nuestros credenciales pertinentes para poder acceder a nuestro ambiente. En este caso podemos ver que acá tenemos las tablas que nosotros manipulamos anteriormente. En esta instancia utilizaremos una tabla de prueba que nos solicita y nos entrega Snowflake para poder manipular el caso de uso de una tienda de retail. ¿Sí? En esta situación cargaremos dos tablas. La primera tabla será la tabla de clientes y mi tabla transaccional será, en este caso, los pedidos u órdenes que estaremos realizando dentro de este retail. ¿Sí? Si se dan cuenta, la conexión a las bases es bastante simple. No tenemos que necesitar alguna mayor configuración, a no ser que sea solamente el conector ODBC. Y en este caso, cargamos las transacciones provenientes desde Snowflake. ¿Qué es lo que realizaremos? Será realizar un proceso que tiene Snowflake y que en el fondo también nos permite Alteryx ejecutar el dato en caché. Quiere decir esto que vamos a hacer lo mismo que vimos en Snowflake, traer el dato, capturarlo y obtenerlo en memoria para así poder manipularlo posteriormente. Si se dan cuenta, nuestros datos ahora se encuentran en memoria dentro de nuestro ambiente de Alteryx y ahora procederemos a hacer un proceso de blending o join en este caso, ¿cierto? Para poder juntar dos fuentes. Si se van dando cuenta, el proceso está siendo bastante simple. Vamos juntando lo que correspondería a nuestra tabla de órdenes. Utilizaremos lo que sería nuestra key por el lado de los clientes y por el lado de la tabla de los clientes utilizaremos nuestro key correspondiente. En este caso, yo sacaré de mi tabla transaccional el campo key que correspondería a la llave de nuestro cliente. Con ello, voy a ir visualizando la información para poder obtener un resultado en el momento. Si se dan dando cuenta, yo mediante drag and drop voy haciendo este proceso en el cual yo tengo cerca de 1.500.000 transacciones y tengo aproximadamente 150.000 clientes. ¿Sí? Que eso se ve reflejado efectivamente en 1.500.000 transacciones. ¿Sí? Posteriormente a ello, lo que necesitaré en este proceso es poder
filtrar en base a mi información solamente para temas analíticos, filtrar solamente lo que corresponderían a las prioridades u orden de prioridad que sean más urgentes, puesto que esto es necesidad para el negocio. Entonces, para ello yo voy a filtrar el campo prioridad y en este caso le voy a designar que sea urgente. ¿Con qué fin? Con el fin de poder hacer una analítica solamente para ese caso de uso, y con ello voy a generar también dos columnas puntuales en base a un campo de fecha. En este caso voy a generar la columna mes, que va a venir determinada por el campo de fecha, que en este caso se llama order date. ¿Sí? Order date. Y este campo yo lo asignaré el tipo numérico. Va a ser lo mismo por el lado del año. Para ello voy a generar una nueva columna que se llama año, y voy a generar un datetime year, en este caso, en base a la columna fecha. Lo mismo lo asignaré en un formato de fecha, y lo que iremos viendo en este proceso es cómo dentro de nuestro pipeline de datos va avanzando el proceso de una forma totalmente transversal. Quiere decir esto, que mediante esta herramienta Join, de forma visual, yo puedo ver cuántos son los registros que entran y cuántos son los registros que están haciendo match, en cierto sentido. Posteriormente a ello, mi herramienta de filtrado me está filtrando la información, efectivamente me está dejando solamente los que son del criterio urgente, que son aproximadamente 300.000 registros, y en base a ello estoy generando dos nuevas columnas que se llaman mes y año. ¿Sí? Entonces, si vamos dando cuenta, nuestro proceso va avanzando dentro de este pipeline con el fin de que podamos nosotros resolver nuestra problemática. Para ello, yo lo que voy a ir haciendo es autodocumentando el flujo en base a lo que yo voy ingresando. Acá tengo mis fuentes o mi input, y posteriormente a ello yo tengo todo lo que tiene que ver con mi proceso de preparación. ¿Perfecto? Este proceso de preparación va a seguir avanzando a medida que nosotros vayamos puliendo y limpiando nuestras datas, con el fin de hacer una analítica mucho más visible y mucho más legible, con el fin de que podamos obtener nuestros KPI, nuestros indicadores, para poder resolver las problemáticas en este caso. Para ello, yo voy a generar una pequeña agrupación de información, el cual voy a unir o voy a agrupar el dato a nivel mes-año, ¿cierto? Y voy a hacer una suma de todas las transacciones que tenemos dentro de ese periodo. Entonces, en este caso, mi salida se va a ir generando en base a una agrupación mes-año, y voy a tener un monto total de cuáles fueron los montos de las transacciones que se realizaron en ciertos periodos. ¿Ya? Nos vamos dando cuenta, este dato cuenta del año 1992, y así para adelante podemos ir viéndolo cómo se agrupa a nivel mes-año y cuánto es el monto que corresponde. Con ello, posteriormente a esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar un pequeño modelo analítico, un pequeño modelo estadístico, que viene ya listo en nuestra herramienta de Alteryx para poder llegar y utilizar, con el fin de entrenar un modelo de Machine Learning así de rápido. ¿Ya? Con ello, yo necesito separar mi conjunto de prueba, mi conjunto de datos, y en esta instancia yo lo que voy a hacer es separar mi conjunto de datos. Acá voy a generar una nueva instancia que va a ser mi entrenamiento. ¿Ya? En este entrenamiento yo lo que voy a hacer es separar de mi conjunto de datos por año todo el que sea menor a un cierto periodo. En este caso yo tengo datos bastante antiguos, entonces voy a utilizar lo que correspondería menor al año 1998. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros podamos entrenar un modelo. Y entrenar un modelo implica ir a la sección de modelos predictivos, buscar el modelo que más se me acomode. En este caso voy a utilizar un modelo de Random Forest, ¿sí?
que en el fondo se va a llamar random forest, y para ello voy a utilizar la variable a predecir, que en este caso va a ser la suma total de los montos que corresponden en torno a la venta, y mis variables predictoras serán mes y año. ¿Con qué fin? Voy a entrenar un modelo, y dicho modelo, yo lo que voy a hacer ahora es buscar un score en torno a la predicción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a utilizar dicho modelo que ya acabo de entrenar, lo voy a contrastar con el dato que no tengo en mi conjunto de entrenamiento para ver así mi variable predictora, en este caso mi predicción. En este caso solamente lo voy a deployar de forma local, en el caso en que nosotros tengamos un ambiente disponible en Alteryx Promote, podremos deployar modelos de Machine Learning a gran escala. ¿Ya? Y con ello voy a visualizar la información final de lo que me entrega mi modelo con una herramienta de... acá la herramienta nos está alertando de forma que no logre identificar la ñ en este caso. Entonces para ello yo voy a cambiar el nombre de mi nueva columna que generé anteriormente, que se llama año. Lo mismo haré en el caso de mi agrupación. Vuelvo a agruparlo. ¿Sí? Mes, año. Y finalmente mi columna de filtrado se va a llamar año. ¿Ya? Último paso que nos faltaría es identificar bien nuestras variables predictoras, y con ello ya podemos generar una pequeña predicción así de rápida en base a los datos. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a ejecutar un vuelo y veamos lo que nos entrega como resultado. Entonces, en esta instancia, lo que estamos viendo acá es un proceso de Alteryx que en el fondo nos va a permitir ir entendiendo qué es lo que va haciendo en este proceso. Nos damos cuenta, tenemos nuestra fuente de información, en este caso correspondería a la información que están alojadas en Snowflake. Dicho proceso pasa por un pipeline o un flujo de datos que correspondería a nuestra preparación o limpieza de datos, y posteriormente a ello yo genero un pequeño modelo de Machine Learning, el cual lo entreno con la información que tengo y lo valido con la información que tengo posteriormente ahí, obteniendo así, en este caso, una nueva predicción que, si nos damos cuenta acá, se va generando en una columna que yo lo acabo de llamar predicción. Podemos contrastarlo con el dato original, con el fin de encontrar una pequeña validación en este caso. ¿Ya? Todo esto, si se dan cuenta, no lo acabamos de hacer en esta circunstancia y no nos toma más de 10 minutos. Imagínense un proceso escalable, un proceso que es bastante ágil, y un proceso que es bastante legible y transversal para los cientistas de datos, para los analistas, incluso para procesos de ingeniería de datos. ¿Ya? Ahora, en esta instancia, lo que estamos viendo es un proceso que se está ejecutando en un Alteryx local, el cual está capturando la información que tenemos dentro de Snowflake, extrayéndola de nuestra máquina para poder ejecutar este pipeline, y posteriormente a ello les mostraré cómo podemos avanzar en este proceso para ir optimizando lo que correspondería a un proceso productivo, un deployment productivo dentro de Alteryx. Continuando con nuestro proceso, lo que haremos ahora es poder optimizar lo que vimos anteriormente, pensando en un proceso a gran escala. ¿Y quiere decir esto? Que anteriormente, en nuestro caso inicial de integración con Alteryx, utilizamos herramientas que en el fondo están yendo a extraer la información, en este caso desde nuestras fuentes alojadas en Snowflake, dependiendo en cierta manera de la capacidad de cómputo que tengamos para poder realizar este proceso in situ. Con ello, Alteryx cuenta con un módulo que se llama InDatabase, que es lo que haría en esta circunstancia de ejecutar el mismo flujo que vimos anteriormente, pero con la capacidad de cómputo que tenga nuestro motor de base de datos. En este caso, nuestro motor de base de datos sería Snowflake, y en este momento lo que estaríamos haciendo es utilizar la capacidad de cómputo de Snowflake, o sea, la capacidad que tenga nuestro warehouse que tengamos configurado para realizar procesos analíticos.
Entonces, Snowflake nos entrega una cantidad de tablas y bases de datos, y a medida que nosotros avanzamos, y avanza la cantidad de dígitos en esta tabla, o en esta base de datos, implica que tiene mucho mayor volumen en comparación a antes. Entonces nosotros lo que hicimos acá fue cargar una tabla, en el proceso anterior, una tabla que estaba basada simplemente en que contenía 1,5 millones de registros, que venía desde, en este caso, nuestra tabla SF1. Ahora vamos a utilizar una tabla mucho mayor. Vamos a hacer el mismo proceso de conexión para acceder a nuestro Snowflake y así conectarnos ahora a una tabla que cuente con cerca de 15 millones. Entonces, voy a cargar en este caso, voy a partir cargando en tabla transaccional, orders, ¿sí? Si se dan cuenta, esto es a nivel SQL, y en base a ello yo voy a visualizar la información que tengamos dentro de nuestra tabla. Voy a ir haciendo este proceso paso a paso para que vayamos viendo cómo opera Snowflake. En este caso, yo lo que estoy haciendo es traer solamente un muestreo de la información y que esté disponible en caché para poder yo manipularla. ¿Ya? Voy a continuar cargando mi siguiente tabla, que en este caso sería nuestra tabla de clientes, para poder hacer el mismo proceso que vimos anteriormente, ahora dentro del motor de base de datos, en este caso de Snowflake. Entonces, vamos a cargar la tabla que correspondería a nuestra base de datos 1000, y vamos a cargar nuestra tabla de clientes con el fin de poder tener toda esa información. ¿Sí? Si se dan dando cuenta, este proceso no tarda ni siquiera un par de segundos, puesto que lo que está haciendo esto, si nos damos cuenta a primera vista, los iconos son distintos en comparación al anterior, puesto que esto se está ejecutando dentro de la memoria, con el conector ODBC correspondiente. ¿Ya? Así podemos ver la información que tenemos de nuestros clientes y nuestras transacciones, y para ello lo que voy a hacer es hacer el mismo proceso anterior, en el cual estamos haciendo un join de la información, en este caso de nuestra tabla transaccional, con nuestra tabla de maestro de clientes, configurándolo mediante nuestra clave única, que en este caso era la key de nuestro cliente, ¿ya? Generando un proceso que sea un inner join. Dicho proceso, lo que haremos era generar un filtrado de la información para no traer toda la data que nosotros necesitamos para este caso. Entonces, en este caso, mi herramienta de filtro es similar a la anterior, y para ello yo voy a utilizar la columna de prioridad para filtrar, en este caso, solamente los que son de prioridad urgente. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer el mismo proceso que vimos anteriormente. Se van dando cuenta, es lo mismo que vimos anteriormente, solo que ahora se está ejecutando dentro del motor de la base de datos. Entonces, y con una tabla que es exponencialmente mayor a la anterior. Para ello, yo podría acá mostrar, por ejemplo, un pequeño conteo de la información. Pequeño conteo de registro. Vamos a seguir continuando con el proceso para que esto no quede en stand-by. Voy a dejarlo por este lado. Voy a ir documentando mi proceso igual que la forma anterior, el cual nos permite tener una mejor trazabilidad. En este caso, mi input de Snowflake. ¿Sí? Y mi proceso de ETL o mi proceso de preparación va a estar acá. Con ello, si se van dando cuenta, mi proceso va quedando mucho más documentado en comparación a un proceso a nivel de código o a nivel de script. Con ello ya filtré mi tabla, con ello ya he filtrado cuáles son los más urgentes, y para ello yo voy a generar las dos columnas que vimos anteriormente, que en este caso, esta columna era año y mes. Yo podría hacerla directo de la base de datos, pero recordemos que aquí la idea es que nosotros utilicemos el potencial de Snow. Entonces, yo acabo de generar una columna que se llama año, en este caso, y que va a ser del tipo entero, y que en el fondo va a venir con una sentencia a nivel SQL desde el campo, en este caso, order date. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer por el lado del mes.
Se vaya a generar una columna XMS, que va a ser de tipo numérico, y vamos a hacer lo mismo. De mi campo order date. ¿Ya? Se van dando cuenta, estoy haciendo el mismo proceso anterior, y posteriormente a ello, lo que necesito hacer es una pequeña agrupación o agregación en este caso, para poder calcular cuáles son los totales por periodo. Entonces, selecciono mis columnas que voy a hacer mi agrupación, en este caso sería mes-año, y voy a seleccionar mi columna de monto para hacer una suma total. ¿Ya? En este caso se encuentra acá. Suma total, que va a venir agregada por año. Entonces, vamos a ir viendo lo que tenemos como salida, ¿sí? A medida que va avanzando nuestro proceso, para poder ver la información que tenemos dentro de nuestro pipeline, dentro de Snowflake. Recordemos que este proceso lo que está haciendo es abstraerse de lo que sería el SQL o el procesamiento a nivel de script de Snowflake desde la herramienta Alteryx, utilizando el potencial de nuestro warehouse que tenemos dentro de Snowflake. ¿Ya? Para este caso, nosotros, todo esto va a depender del tipo de instancia que tengamos dentro de nuestro Snowflake o el tipo de warehouse, y con ello vamos a obtener mejores capacidades de rendimiento y capacidades analíticas. ¿Sí? Se van dando cuenta, hasta ahora tenemos nuestro proceso, lo mismo que teníamos anteriormente, y posteriormente a ello, lo que yo necesito es preparar la información para poder hacer un modelo de Machine Learning. Para hacer un modelo de Machine Learning yo tengo muchas alternativas. Recordemos que en este caso yo voy a entrenar, hacer un modelo de entrenamiento. En este caso, entrenamiento, el cual este entrenamiento va a venir segmentada en información en base al año, campos que sean menores estrictos a 1998. Estamos siguiendo el mismo ejemplo que vimos anteriormente, ahora mucho más óptimo y más escalable dentro de Snowflake. Y con ello, lo que voy a hacer es poder utilizar herramientas o 3 tipos de funciones que puedo desarrollar dentro de Snowflake para hacer, disculpen, en este caso para Alteryx, para hacer un entrenamiento de machine. Por ejemplo, la primera opción, que es la que vimos inicialmente, es poder utilizar el modelamiento de Alteryx, en este caso, para extraer la información desde Snowflake. En este caso, yo lo que quiero hacer es extraer el dato desde Snowflake a memoria, y para ello, lo que voy a hacer posteriormente a ello es utilizar el modelo que yo quiera. En este caso, un modelo de Random Forest. ¿Sí? Un modelo de Random Forest para hacer un deployment de este caso de Alteryx. ¿Ya? Entonces acá tengo mi primer modelo, por ejemplo, voy a nombrarlo, que en este caso sería un modelo in Alteryx, ¿ya? Utilizando los modelos que ya se encuentran preconfigurados. De hecho, si se dan cuenta de lo mismo que vimos anteriormente, decir el monto total en base a lo que tenemos dentro de Snowflake. ¿Ya? Esa es mi primera opción. Mi segunda opción podría ser utilizar también un modelo de Random Forest, pero ahora conectarnos directo a la base de datos. Si se dan cuenta, Alteryx cuenta con una funcionalidad que nos permite ejecutar modelos de Machine Learning dentro de la base de datos. Si se dan cuenta, cuenta con el mismo icono que corresponde al módulo de Database. ¿Sí? Entonces yo en esta instancia podría ejecutar un modelo in Database. ¿Sí? Esto nos permite tener una capacidad de cómputo mucho mayor, puesto que esto viene restringido por la capacidad de cómputo que tengamos en nuestro ambiente o nuestro motor de base. ¿Se dan cuenta? Y acá voy a ponerle random por estos. Otra opción que tenemos para deployar modelos es, ¿qué pasa si nuestro equipo de Data Science ya cuenta con modelos listos, tanto en Python como
en R, ¿sí? Yo puedo utilizar módulos de Python y R para insertar script en el caso que yo necesite. Con ello podría generar un módulo o un modelo de Machine Learning o algún proceso, cosa de poder reutilizar, optimizar o incluso utilizar modelos custom con librerías que nosotros instalemos en Python, si nuestro equipo de Data Science trabaja con Python, o incluso si nuestro equipo de Data Science o parte del equipo trabaja con R. ¿Sí? Si se van dando cuenta, tengo varias opciones para poder ejecutar modelos de Machine Learning y vamos a seguir continuando el trabajo. ¿Ya? Lo que estamos tratando de mostrar o dar a conocer es que mediante esta herramienta podemos integrar varios tipos de metodología o procesos del equipo. Quiere decir esto que quizás nuestro equipo analista podría utilizar un modelo de Machine Learning que venga en base a un modelo preconstruido dentro de Alteryx, llegar y configurar, ¿cierto? Podríamos utilizar el potencial que nos entrega, en este caso el motor de base de datos, que sería Snowflake, o incluso si tenemos nuestro equipo más avanzado que trabaja a nivel de código, utilizar un modelo de Machine Learning con ciertas librerías integrados gracias a un ambiente de Jupyter, o por el lado de R, que también podríamos hacerlo. Y la última, o podríamos seguir hablando, también yo podría utilizar lo que sería código en Spark, por ejemplo. Código en Spark con el fin de conectarnos quizá a un motor de Databricks o un motor de Spark local. Ahí va a depender de lo que tengamos, ¿cierto? Podría utilizar todo esto. Hablando en este caso, quizás podría ser la mejor solución conectarnos a un ambiente de Big Data. Como estamos hablando en este caso de un motor de base de datos, un warehouse que se llama Snowflake, nos va a permitir entregar mucho mayor capacidad de cómputo, puesto que estamos hablando de grandes volúmenes de datos, en un caso de un ambiente Big Data. Entonces, en este caso sería lo más óptimo generar un modelo de Machine Learning en un motor de Spark, por ejemplo. ¿Ya? En este caso estamos acá. Lo mismo podríamos hacer con lo que estábamos viendo por el lado de Alteryx, y hoy en día Alteryx cuenta con un motor específico para hacer procesos de Machine Learning que nos permiten hacer un AutoML. ¿Ya? Quiere decir un AutoML, un proceso automático para generar un modelo de Machine Learning. ¿Ya? El cual la herramienta o la plataforma en este caso lo que va a hacer es conectarse a un proceso pipeline de datos y va a utilizar técnicas de modelo de Machine Learning para automatizar un proceso y generación de un modelo, tanto el proceso de entrenamiento como validación, ¿cierto? Entonces acá podríamos tener incluso un AutoML en Alteryx, ¿cierto? Y terminando con la capacidad de generación de modelos, si queremos seguir hablando de ello, podría yo utilizar ciertos conectores. Por ejemplo, si nosotros utilizamos DataRobot, podríamos utilizar DataRobot también para generar modelos de Machine Learning de forma automática, o incluso podríamos utilizar H2O, el módulo de Driverless, para también generar modelos de Machine Learning de forma automática. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, que lo que tenemos acá, tenemos una capacidad de generar múltiples modelos dentro de la plataforma mediante herramientas que ya se encuentran preconstruidas. Herramientas que puedo yo llegar y utilizar, como ejemplo los módulos de Alteryx, ¿cierto? Lo que vimos anteriormente. Módulos de exploradores externos, por ejemplo, DataRobot o H2O. O incluso podría utilizar el módulo de Intelligence Suite que nos proporciona Alteryx también para generar modelos de Machine Learning de forma automática. ¿Sí? Se dan cuenta, la herramienta bastante agnóstica, con el fin de que nunca dejemos de lado temas de code friendly, utilizar código en Python, utilizar código en R, o conectarnos directo a un ambiente, un clúster de Spark, para ejecutar un modelo en PySpark, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos a nivel de escala. Todo esto mediante drag and drop, pequeñas configuraciones de código, ¿sí? Con el fin de poder obtener un mayor retorno
y mayor flexibilidad dentro de nuestra. Si se dan cuenta, con ello ya podemos satisfacer un proceso end-to-end del dato, en donde anteriormente comenzamos con un proceso analítico, local, capturando la información, generando un proceso de transformación y un entrenamiento. Posteriormente a ello, si necesitamos hacer un escalamiento y utilizar el potencial y el recurso que nos entrega Snowflake, tanto a nivel de seguridad, capacidad de cómputo, utilizamos un módulo que Alteryx nos proporciona que se llama InDatabase. En el fondo nos va a permitir ejecutar el mismo proceso que vimos anteriormente, pero dentro de nuestro motor de base. Y finalizando con ello, lo que tendríamos también serían las múltiples maneras de ejecutar modelos de Machine Learning, ¿sí? Para poder satisfacer, en este caso, problemáticas de modelamiento, utilizando herramientas que nos entrega la industria, H2O, DataRobot, o incluso un código en Python o R. ¿Sí? Con ello, quiero dar por finalizada esta pequeña presentación de lo que vimos en conjunto con lo que es la herramienta Snowflake y lo que es en conjunto con la herramienta Alteryx para hacer procesos analíticos en torno a grandes escalamientos de datos, todo lo que tiene que ver con seguridad y replicación. Ya vimos por ese lado de lo que es Snowflake, y por el lado de lo que es Alteryx nos entrega esta facilidad de uso para hacer la manipulación de datos, apuntando siempre a un time to market, con el fin de que podamos empoderar a nuestros analistas, a nuestros cientistas de datos, a nuestros ingenieros de datos, a obtener procesos mucho más ágiles y mucho más rápidos y poder utilizar el potencial que hoy en día también nos entrega lo que sería el mundo de la nube. Entonces, con ello les doy las gracias. Muchas gracias por asistir a este workshop y nos vemos en otra clase.